Bien. La vez pasada, ¿no? Empezamos a hablar de las funciones y de la función derivada, ¿no? Hablamos de la derivada de una función, que estaba relacionada, la derivada de la función, con la pendiente de las rectas tangentes en los distintos puntos de esa función, ¿no? Bien, vamos a ver un poco más hoy. Vamos a seguir viendo lo mismo, pero vamos a ir un poco más allá. Entonces, podemos decir de f que va de AB a R y es derivable. Vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir, si las rectas tangentes al gráfico de f, si las rectas tangentes al gráfico de f tienen pendientes positivas, ¿vieron algo hoy con la anomalía de crecimiento y de crecimiento? No. ¿Tienen pendientes positivas? Va a pasar, tienen pendientes positivas, o sea, que esto sería, ¿qué sería que la pendiente de la recta tangente sea positiva? Va a tener que ver con eso, pero ¿quién era la pendiente de la recta tangente? M en la expresión de igual a M por X más B, pero ¿quién caracterizamos la vez pasada que era la pendiente de la recta tangente? Y F, la derivada de F, ¿no? O sea, si lo que yo estoy diciendo es que las rectas tangentes al gráfico de F tienen pendientes positivas, díganme si están de acuerdo. Es decir, que F' de X es mayor a 0, esto es que la pendiente sea positiva, ¿no? Para todo X en este intervalo, entonces F es creciente en ese intervalo. Veamos un poco cómo se ve esto gráficamente. Yo tengo una función en realidad es más que un entonces, es un sí solo sí. O sea, si la función es creciente en ese intervalo y es derivable, como dijimos, entonces la pendiente va a ser positiva y al revés. Yo tengo esta función, ¿no? Una función que va en el intervalo A, B, ¿no? ¿Están de acuerdo que esta función es creciente en ese intervalo? Sí, ¿no? Entonces, según lo que acabamos de decir, ¿qué le tendría que pasar a las rectas tangentes en cualquier punto? Tienen que tener ¿qué positiva? Las rectas tangentes. La pendiente positiva, ¿no? Entonces, yo tengo que agarrar, cuando agarro cualquier punto de acá y miro cómo es la recta tangente, esta recta tangente tiene que tener pendiente positiva. ¿Pasa, por ejemplo, acá, en este punto? ¿Sí? ¿Ven? ¿Se acuerdan cómo ver si la recta tenía, cómo se ve gráficamente que la pendiente sea positiva de la recta tangente? Es justamente que sea creciente. Si agarro otro punto de acá, ¿no? Esta recta también tiene pendiente positiva y bueno, y eso tiene sentido sobre lo que acabo de decir, porque tengo un gráfico creciente, una función creciente acá, ¿no? Bien. Lo mismo, pero al revés va a pasar para una función decreciente. O sea, si yo ahora pongo, si tengo una función derivable, lo mismo, pero tienen pendientes, ahora digo, negativas, ¿se entiende? Si yo en vez de acá en vez de positiva pongo negativa, que sería pedir que f' de x sea menor a 0, entonces la función es decreciente en ese intervalo.
tengo esta función ahora, pongámonos que este es A y este es B. Bueno, esta función es decreciente en el intervalo AB, ¿no? Y tiene sentido que cuando yo agarro una recta tangente, su pendiente sea como. Bien, eso es lo que queríamos ver en esta clase. Lo que queríamos empezar a ver. Esta idea de que si la pendiente es positiva, la función es creciente, y si es negativa, la función es decreciente. Me faltaría ver un caso, ¿no? Porque estamos viendo qué pasa cuando la pendiente, digo, la derivada es positiva, qué pasa cuando la derivada es negativa, y qué caso me faltaría ver. Cuando es cero. Cuando es cero, ¿no? ¿Y qué va a pasar cuando es cero? ¿Qué piensan de ¿Qué? Si es cero, ¿va a ser creciente? Constante. En principio no va a ser ni creciente ni decreciente, porque cero no es positivo ni negativo, ¿no? Bien, entonces, tenemos que pensar qué significa que una recta tangente tenga pendiente cero. ¿Cómo es una recta de pendiente cero? Constante, ¿no? Ahora vamos a ver bien cómo es eso. ¿Puedo borrar este pizarrón? Sí. Bien. Entonces, lo otro que vamos a decir entonces, si x0, si x0, vamos a decir si es un máximo o mínimo, de la función, entonces ¿qué pasa? F' de x0 vale como. Vamos a poner mínimo relativo. ¿Cuánto va a valer la derivada? 0. ¿Por qué es eso? Voy a borrar este primer gráfico. Tengo un gráfico que es así. Y llamo a este punto, este que está acá lo llamo x0. Si yo agarro la pendiente, la recta tangente en este punto x igual a x0, va a ser una cosa así. ¿Cómo es la pendiente? Constante, no tiene pendiente 0. Y entonces lo que me está diciendo es que si una función derivable, ¿no?, tiene una recta tangente con pendiente 0, ahí, ¿qué tengo? Un máximo o un mínimo. O un mínimo, ¿no? ¿Sí? Bien. Bien. Entonces, esta idea la vamos a usar a partir de ahora para buscar justamente máximos y mínimos de mi función. ¿Está bien? Y también intervalos de crecimiento y de decrecimiento, ¿no? Ahora vamos a ver bien cómo lo hacemos. Pero ahora, cada vez que veo una función, a mí me va a interesar poder ver cuánto la derivada justamente es 0 para ver dónde tengo un máximo o un mínimo relativo. ¿Por qué digo relativo? Porque, ¿se sabe por qué digo relativo? No. Porque ¿cuál es la diferencia? Digamos, una función puede tener un mínimo absoluto, que sería que, por ejemplo, si yo esta función la continúo y digo que es así, ¿no? Este punto de acá es un mínimo absoluto, porque no hay ningún valor que tome la función por debajo de este. ¿Se entiende? En cambio, este sería un máximo relativo, porque si bien es un máximo localmente, no es un máximo absoluto de la función, porque la función toma valores más grandes que este de acá, ¿no? ¿Sí o no? ¿Se entiende la diferencia entre mínimo relativo y mínimo absoluto? Bueno, igualmente a nosotros nos va a interesar todo el tiempo buscar mínimos relativos o máximos relativos en principio, ¿sí? Porque es la herramienta que tengo con la derivada. La derivada la igual a 0 y tengo la posibilidad de encontrar un mínimo relativo o absoluto. A ver. Voy a borrar acá.
¿Puedo borrar esto? Sí. O me conviene acá. No, voy a seguir acá, ya que no va a. Bien, lo que voy a decir es esto. ¿Puede ocurrir? Puede ocurrir que el gráfico de F sea como alguno de los siguientes. Así. Podría tener un gráfico, por ejemplo, así. O bien una cosa así. ¿Y qué pasa acá? ¿Cómo es la función? ¿Qué pasa con este punto? Con este punto que está acá. ¿Qué? ¿Esta función es derivable? ¿Se acuerdan que la vez pasada habíamos visto ejemplos de funciones que no eran derivables? Y justamente cuando había un pico así como estos, en este punto la función no es derivable. ¿Está bien? O sea, acá tengo un mínimo y la pendiente. Digamos, si no hay una recta, no tiene una recta tangente bien definida en este punto. Por eso no tiene pendiente. ¿Está bien? Entonces, como que cuando hay un punto donde mi función no es derivable, también tengo, o sea, podría tener un máximo o un mínimo. ¿Están de acuerdo que es un mínimo? Y acá pasa el mismo, acá tengo un máximo. Sin embargo, en estos dos puntos, o sea, y en estos dos puntos mi función no es derivable. ¿Estamos? Entonces, lo que digo es que acá digo, F alcanza máximos esta la voy a llamar F y esta la voy a llamar G en un punto donde no es derivable, ¿sí? Donde no es derivable. Entonces, ¿qué es lo que voy a decir? De estas conclusiones que sacamos, o sea, vimos dos situaciones donde había máximos y mínimos. Uno donde la derivada era cero y otro donde no era derivable. ¿Sí? Vimos esos dos casos. Entonces, vamos a sacar la siguiente conclusión. Vamos a decir, x0 es 1. O sea, si x0 es un máximo o un mínimo, entonces, ¿qué pasa? Entonces, pasa alguna de las siguientes. Alguna de las siguientes opciones. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las dos opciones si x0 era un máximo o un mínimo? A ver si están de acuerdo. Una opción es que f' en x0 sea igual a 0 y la otra opción es que no existe f' en x0. Estas son las dos opciones. ¿Estamos? Bien.
alguna de las dos condiciones anteriores. ¿Sí? Bien. Vamos a decir esto, es decir, puntos, vamos a escribir puntos críticos de eje. Son los puntos que cumplen que f' de x es igual a 0, unión los x tales que no existe f' de x. Es otra forma de escribir lo mismo que escribimos recién. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer una observación. La observación es la siguiente. Todo extremo, cuando digo extremo quiero decir máximo o mínimo. ¿Sí? Todo extremo de una función es un punto crítico. ¿Vamos? Pero no todo punto crítico, es medio trabalenguas esto, ahora vamos a ver un ejemplo, pero no todo punto crítico es un extremo. Vamos a ver un ejemplo de esta observación. ¿Se entiende lo que dice esta observación? ¡Ay, está muy callado! ¿Es porque estaban filmando? ¡Dale! Estoy hablando sola hoy. ¿O es porque es muy distinto esto a lo que veníamos viendo? ¿O porque la derivada los asusta? ¿O por qué? Sí, ambas cosas. Sí. Una mezcla de las dos cosas. ¿La cámara los inhibe? Hola, ¿la cámara está todo bien? Bueno, esa descartémosla. La otra es más válida. Es un tema nuevo, la derivada es un tema que están como mirando todavía sin captar del todo lo que estoy diciendo. Claro. ¿Sí? Bueno, voy a hacer un breve resumen de lo que hicimos hasta ahora. Cuando tengo una función que es derivable, ¿sí? Podemos calcular su derivada. ¿Estamos? Y cuando tengo esa función esa derivada, lo primero que dijimos es que si la derivada en los intervalos donde la derivada es positiva, esa función ¿qué hace? ¿Qué pasaba con eso? Esa función estaba creciendo, ¿sí? Ahora bien, en los intervalos donde la derivada es negativa, la función se crece. ¿Estamos todos de acuerdo? Bien. Lo otro es que dijimos que si yo tengo un extremo, o sea, un máximo o un mínimo, pueden estar pasando dos cosas. O que en ese punto la derivada sea 0, o sea, que en ese punto mínimo o máximo la derivada sea 0, o bien que en ese punto mínimo máximo que esté pasando. A ver, tenemos que calcular su derivada y es derivable en todo punto. F' de x es, ¿cómo? 3x al cuadrado. Bien, esta función es derivable, ¿está? Entonces, puntos donde no existe la derivada no tengo. O sea, los únicos puntos críticos que puedo tener es donde esa función, la derivada vale ¿cuánto? 0. O sea, busco cuando f' de x es igual a 0. O sea, puntos críticos que estoy buscando, ¿sí? Entonces, lo que estoy buscando es cuando 3x al cuadrado, que es la derivada, vale 0. ¿Sí? ¿Por qué raíz de 3? ¿Qué pasaste? ¿Cómo llegaste a la raíz de 3? No, pero digo, no es que si lo preguntas porque está mal, yo lo pregunto por acá también. Pero es raíz de 3, o sea, raíz de 3 sería si yo hubiese pasado un 3 y medio para allá. 3 por 0 al
posibilidades, ¿no? Dos respuestas. Pero ¿qué pasa? En este caso quiero ver cuándo algo al cuadrado vale 0. O sea, cuando x al cuadrado vale 0. ¿Cuándo x al cuadrado vale 0? Cuando es 0. ¿Para algún otro valor x al cuadrado va a valer 0? No. Entonces mi único punto crítico es x igual a 0. Entonces yo ahora podría ver si... o sea, yo como x igual a 0 es un punto crítico, yo acá podría tener un máximo o un mínimo. Eso es lo que me dicen los puntos críticos. ¿Estamos? ¿Sí? Sin embargo, en x igual a 0, x igual a 0 sería este punto de acá. ¿No? ¿Están de acuerdo que acá x es igual a 0? Bueno, cuando x vale 0, ¿tengo un máximo o un mínimo? No. O sea, este es un punto donde la función es derivable y la recta tangente es esta. ¿Sí? O sea, que tiene 0 la recta tangente. Sin embargo, no era ni un máximo ni un mínimo. ¿Estamos? Entonces, ahora lo siguiente, o sea, ya estamos más cerca de encontrar una forma de encontrar máximos o mínimos. Pero todavía no del todo, porque primero vamos a buscar puntos críticos, pero ahora lo que vamos a hacer es conocer un criterio para decidir si mi punto crítico es máximo o mínimo o nada. ¿Estamos? Bien, voy a hacer antes un otro ejemplo. O sea, ejemplos de por qué a veces los puntos críticos no son extremos. Este es uno, y otro ejemplo podría ser esta función. ¿Tienen frío? ¿Estás prendida la luz? Sí, acá yo estoy bien. Sí, está prendida, pero no sé. Yo tengo un suéter que no estoy usando, una campera, se la pueden prestar. En serio, si quieren. Bueno, tengo esta función que hace así y así. Suponete. ¿No? Este punto es un punto crítico. ¿Por qué? Porque los puntos de la función que es derivable son puntos críticos. Y este es un pico. En los picos la función no es derivable. O sea, acá tengo un punto crítico. ¿Sí? ¿Están de acuerdo que es un punto crítico? ¿Están de acuerdo que acá la función es derivable? ¿Y es un máximo o un mínimo este punto? No, o sea, estoy en la misma situación de antes. O sea, de nuevo, es otro ejemplo de que los puntos críticos no necesariamente son extremos. Por eso lo siguiente que vamos a hacer es conocer algún criterio para decidir si los puntos críticos son o no extremos. ¿Está? Estoy borrando acá y no me lo sé, podría borrar. ¿Qué? Ya es tarde. Sí, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a ver, a conocer un criterio que se llama el criterio de la derivada primera. De la derivada primera. ¿Se acuerdan que? No. Bien. Este criterio dice lo siguiente: sea x0 un punto crítico. Ya sabemos lo que es un punto crítico, pero lo voy a escribir igual. O sea, la derivada vale 0 o no existe la derivada en este punto. ¿No? Bueno, si x0 es un punto crítico, entonces vamos a decir lo siguiente. Si f' de x0 es negativa, o sea, es menor a 0, a la izquierda, vamos a ver qué significa esto. A la izquierda del x0. Y f' de x0 es positiva, o sea, era negativa y positiva a la derecha. Si pasan estas dos cosas, entonces x0 es un mínimo. Un mínimo relativo de f. O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo? Yo tenía un punto crítico donde o bien la derivada no existía o bien la x, o bien la derivada era 0, ¿no? Entonces, lo que me dice esto es, suponete que estaba en el caso donde la derivada era 0, ¿no?
Bien. a la izquierda de x0. Perfecto. ¿Y qué más? Y f' de x0 es menor a 0 a la derecha de x0. Perfecto. Entonces x0 es un mínimo relativo de f. Perfecto. Entonces, x0 es Mínimo relativo de f. un max, ¿no? Máximo, perdón. Un max relativo de pi. Perfecto. Bien. ¿No? Que sería esta situación. Ahora vamos a hacer el caso suponente donde no era derivable. Yo tenía una cosa así y así. O sea, este punto era un punto crítico porque acá no existía la derivada. ¿Y qué pasa? Acá la derivada venía siendo positiva, ¿no? Acá era negativa. Bueno, entonces significa que venía creciendo y después pasa a crecer. Y evidentemente este punto x0 era un máximo. ¿Estamos? Bueno, entonces sí. ¿Qué? ¿Nada? No. Bueno, entonces, ¿cuándo no va a ser ni un máximo ni un mínimo? O sea, cuando pasa justamente que sí. Este sería f' de x0 menor a 0 a la izquierda y a la derecha. De x0 no hay máximo ni mínimo, ¿no? No hay extremo. ¿Estamos? Lo mismo, idem si f' de x0 es mayor a 0 a izquierda y derecha. ¿Estamos? Wow. Ahí va. Entonces, bien, vamos a hacer el ejercicio 13. Está bueno el ejercicio. Ok. ¿Está bien? Bueno. Bueno, terminen de copiar y después sacan el cuadernillo y hagan el ejercicio 3. ¿Cómo? Bien, lo último dice, Atuel decía que le explique no lo último. Este último ítem dice, a ver, dijimos en principio que si venía decreciendo y después crece, entonces el punto crítico era un mínimo. Si venía creciendo y después decrece, entonces era un máximo. Y este último ejemplo, este último caso dice, bueno, si era negativa, o sea, si venía decreciendo y después el punto crítico sigue decreciendo, o sea, si es negativa tanto a la izquierda como a la derecha, entonces no era ni un máximo ni un mínimo. Y lo mismo si venía siendo positiva y sigue siendo positiva. Ahora vamos a hacer algunos ejemplos y se entienden un poco mejor. ¿Es un punto crítico? No sé yo. ¿Ya está? ¿Estás filmando? Ah. Pero se me refiero que estoy hasta de queda. Bueno, ¿qué dice el 13? Dale,
decrecimiento de la función y su derivada. Dale, fuerte. Mayor a 0. Sí, bien. ¿Cuánto es mayor a 0 la derivada? Claro, o sea. Ok. ¿Y qué pasaba cuando es mayor a 0 la derivada? O sea, ¿qué pasaba cuando la derivada era positiva con la función? Lo acabo de decir, pero quiero como que lo... crece. Ok, entonces, a ver, si la función crece, la derivada es Positiva. bien. Entonces, ¿cuáles van a ser los intervalos de crecimiento de esta función f según e? O sea, sabemos que esta es la función f', ¿sí? ¿Cuál va a ser los intervalos de crecimiento de f? Y de 3 a los infinitos puede ser A ver. de 2 a 1. De menos 2 a 1. Sí, de menos 2 a 1 y de 3 a más infinito. Perfecto. ¿Qué pasa en esos dos intervalos que me marcaste? Son positivos. La derivada es positiva. No, crece. O sea, sí, las dos cosas. La derivada es positiva, entonces la función crece. ¿Está bien? Pero ahí cuando baja para el 1 no decrece. Ok, está bien la pregunta. O sea, Valentina dice, pero pará, acá no está decreciendo. Por ejemplo, suponete que este es el menos 1. O sea, entre el menos 1 y el 1 no está decreciendo. ¿Esa es tu pregunta? Claro. Y entonces, Así que. bien, es medio tramposo este ejercicio, hay que concentrarse un poco. ¿Por qué? Pero hay que llevar, o sea, tomar los puntos sobre el eje Y. Sobre el eje X, quiero decir. Sobre el eje está bien, pero para estos puntos sobre el eje X, f' decrece. Claro, donde no corta el eje X. Cuando no corta el eje ¿Pero por qué? Pero es positiva, entonces ¿qué significa que sea positiva? pero está que hay eficiencia en la función. Ok, porque en realidad este no es el gráfico de la función, ¿vale? ¿Eh? Este no es el gráfico de la función. De la derivada. Este es el gráfico de la derivada. O sea, la función, o sea, que esta función decrezca, no significa, o sea, que la derivada decrece, en principio no nos dice nada de la función original. Lo que sí nos dice algo es que la derivada sea positiva. Y entonces, ¿y qué nos dice? Nos dice que siempre que la derivada es positiva, la función original crece. Entonces, en todo este intervalo, y en los dos que me dijo Caterina, la derivada está siendo positiva. Entonces, evidentemente, la función crece. Bien, entonces, Queda un vacío. intervalo de crecimiento. Intervalo de crecimiento, Caterina. ¿Cómo? ¿Cuáles son los intervalos de crecimiento? De menos 2 a 1 y de 3 a más infinitos. Bien. Intervalos de decrecimiento, ¿qué me puede decir? De menos infinito a 2 y de 1 a 3. A menos 2, ¿qué quisiste decir? Sí, bueno, me quedé. Bien. De 1 a 3. ¿Todo de acuerdo con Caterina? Sí. O sea, la función decrece, la función original, cuando la función derivada es negativa. ¿Estamos? Y después, el ítem B que decía, el ítem B del problema 13. Ubicar los máximos y los mínimos locales de... Ok. Bien. ¿Cómo vamos a saber el máximo y el mínimo si no tenemos puntos en el eje Y? ¿Cómo vamos a saber cuál es el máximo y mínimo si no tenemos puntos en el eje Y? Claro. Está bien, pero acordémonos que este es el gráfico de la derivada, Ah, claro. ¿no? O sea, por ahí vos lo que querés decir es que yo acá no sé qué valor máximo alcanzó porque Claro. no tengo una escala. Está bien, pero en principio esta no es la función original. De nuevo, el mismo problema que teníamos antes. O sea, no es este el máximo que a mí me interesa. Claro. A mí esta es la derivada. Y la derivada, ¿no? ¿Qué información me da sobre los máximos? ¿Qué puntos de la derivada tengo que mirar para ver si hay máximo o mínimo? Cuando la derivada era como. Más fuerte. Cero. Bien, o sea, cuando la derivada es cero, tengo un punto crítico, ¿se acuerdan? Sí. O sea, tengo un candidato a máximo o mínimo. Después tengo que decidir si era o no. ¿Estamos? ¿Dónde la derivada es cero? Menos 2, 1 y 6. Sí, yo sé que sí. En estos tres puntos, o sea, ¿están de acuerdo
negativo, o sea que venía decreciendo, y a la derecha positivo, o sea que venía creciendo, que después pasa a crecer. O sea, de hecho, si miramos de vuelta el criterio, decía, bueno, si f' a izquierda era negativo y a derecha era positivo, ¿qué pasaba? Era un mínimo. Entonces, x igual a menos 2 es un mínimo. Bien, ahora lo vamos a analizar un poco más. Pero sí, o sea, x, porque f, vamos a escribirlo una vez, f' de x a la izquierda, perdón, f' de x menor a 0 a la izquierda, es a la izquierda de x igual a menos 2, y f' de x es mayor a 0 a la derecha. ¿Está? Si hacemos un razonamiento parecido, ¿qué vamos a decir de x igual a 3? Perdón, a 1 primero. X igual a 1. ¿Qué pasa a la izquierda de 1? A la izquierda de 1. Es positivo y a la derecha Negativo. negativo, ¿no? Sí. Entonces es un máximo, ¿no? ¿Qué entonces si va para el lado izquierdo y es positivo, es un máximo? Sí, ahora en 2 minutos vamos a hacer unas tablitas que es las que vamos a usar siempre para analizar máximos y mínimos, para poder, digamos, para que no quede tan en el aire, porque a veces uno empieza a pensar, bueno, está a la izquierda negativa, a la derecha positiva, bueno, ¿qué era el mínimo máximo? Ahora lo estamos haciendo así en el aire, pero en el próximo ejercicio ya lo vamos a empezar a hacer con una tabla que va a sistematizar mejor esto para darnos cuenta más rápido si es máximo o mínimo. Pero entonces decimos que x igual a 1 es un máximo y x igual a 3 ¿qué es? Bien. ¿Estamos? Bueno, entonces el análisis de la derivada me permite hacer un análisis de la función, ¿no? O sea, ver cuándo la derivada es positiva y negativa me permite ver cuándo la función crece o crece. ¿Estamos? Vamos a hacer entonces otro ejemplo. Voy a borrar este gráfico. Pase. ¿Sí? Adelante. Bueno, alguien siempre puede pasar sin ver la puerta. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. ¿De la práctica? ¿Qué? No, este no es la práctica. Dice, dada f de x, bien. Nos va a interesar ahora de esta nueva función hacer un análisis de la función, o sea, encontrar los intervalos de crecimiento, de decrecimiento, máximos y mínimos locales o relativos, que es lo mismo, y graficar la función con toda esa información. ¿Está bien? Sí. Bueno, entonces para sacar esa información, ¿qué necesitamos conocer de F? La derivada, ¿no? Entonces, vamos a empezar buscando la derivada de F, que ¿quién es? ¿Sí? Esta es la derivada, ¿no?
O sea, claro, ¿cómo buscamos los puntos críticos? De dos formas, cuando la derivada no existe o cuando la derivada es cero. Pero esta función es derivable en todo su dominio, digamos. ¿Sí? Entonces, vamos a aclarar eso. O sea, f es derivable, entonces busco puntos críticos cuando la derivada es cero. Porque no hay puntos críticos donde no hay derivada, porque siempre. ¿Qué? Busco puntos críticos donde f' de x es igual a 0. ¿Sí? Bueno, vamos a ver cuándo esta función, esta función derivada es 0. ¿Sí? ¿Por qué es 2x al cubo? 12. 12. ¿Qué? ¿Por qué es 12? Bien, ¿vos estuviste la clase pasada? Ah, sí. Bien, ¿te acordás cómo derivábamos los términos que eran con potencia? Sí, pero no me acuerdo de eso. ¿Cuál? O sea, ¿por qué quedó 12? Porque la constante sigue, cuando yo tengo una función multiplicada por una constante, cuando yo derivo la constante se queda. O sea, este menos 4 sigue acá. Y cuando yo bajo el 3 me queda menos 4 por 3, 12. ¿Está? Menos 12. Bien. Entonces vemos cuando esta función vale 0. Esta derivada vale 0. Y para eso quiero hacer una aclaración, porque a partir de ahora vamos a hacer un montón de ejercicios donde vamos siempre a hacer esto de igualar la derivada a 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué? Entonces, al derivar la igualada, dije antes. Igualar la derivada a 0. Bien, a igualar la derivada a 0. Ok, para resolver esta ecuación o estas ecuaciones donde me queda una derivada igualada a 0, lo más conveniente, lo que vamos a intentar hacer todo el tiempo, es factorizar estas expresiones. Porque cuando yo factorizo, ya habíamos visto que factorizar me permite rápidamente, si está igualada a 0, encontrar soluciones. O sea, separando en casos donde cada factor vale 0. O sea, yo acá me puedo sacar el factor común. X al X al cuadrado. Si quiero un poco más, podría sacar 4x al cuadrado, ¿no? ¿Y qué me queda? Te queda una X al cuadrado. Una X. Menos 3. Así me queda, ¿no? ¿Sí? Bien. Entonces, ahora es más fácil resolver esto porque tengo dos casos. Lo que decíamos siempre, o sea, cuando 4x al cuadrado es igual a 0 o cuando x menos 3 es igual a 0. ¿Sí? ¿Y cuándo esto vale 0? Cuando x es igual a qué? ¿Y esto? Bien, estas son mis dos soluciones, ¿no? Entonces acá tengo mis dos puntos críticos. O sea, mis candidatos a que haya máximos o mínimos son x igual a 3 y x igual a 0. Ahora tengo que ver si son o no. ¿Está bien? O sea, puntos críticos. Bien. Ahora vamos a hacer algo que es muy similar a lo que hacíamos, que ahora vamos a ver por qué es tan similar, a lo que hacíamos antes para buscar conjunto de positividad y conjunto de negatividad. ¿Se acuerdan que cuando queríamos buscar conjunto de positividad y conjunto de negatividad, buscábamos cuánto de la función era 0 y después separábamos el dominio en intervalos y buscábamos qué pasaba en un punto? ¿Se acuerdan? Bueno, esa misma idea la vamos a usar ahora para esto. ¿Por qué? ¿Por qué es la misma idea? Bueno, porque ahora yo en realidad estoy haciendo lo mismo. Quiero ver cuándo ahora no la función es positiva, sino la derivada es positiva. Pero la derivada es una nueva función. O sea, ahora, lo que digo es lo siguiente. Entonces, vamos a dividir el dominio de f. El dominio de f, que en este caso el dominio ¿quién es? ¿Qué es el dominio de f? Todos los reales, ¿no? No tenía. En intervalos. Según los puntos críticos, ¿no? Así ya me habían avisado que iba a dar una clase de música. Bueno, entonces,
que me iba a... que íbamos a hacer y que me iba a ayudar para decir mejor si los puntos críticos eran o no máximos o mínimos, ¿está? Bien. En estos dos puntos los puse acá porque la derivada vale 0, ¿no? ¿Qué pasa, Caterina? Bueno, siento que hay como mucho ruido. Dale, no se distraigan. Entonces, analizo estos tres intervalos que me determinan los dos puntos críticos, ¿sí? Que sería como mirar, lo que voy a hacer es esto de mirar a la izquierda del punto crítico y a la derecha, que es lo que decíamos hace un rato que había que hacer, bueno, lo que me decía el criterio que haga, mirar a la izquierda y a la derecha, ¿está? Bien, si en ese lugar la derivada es negativa o positiva, eso es lo que voy a querer hacer, para ver si ahí crecía o no crecía, ¿se entiende? Yo lo que quiero es poder determinar si a la derecha del cero la función crece o decrece. ¿Estamos? ¿Sí? ¿A ver? Sí, no estás haciendo la cuenta yo. Estás haciendo la cuenta. ¿Cuánto vale f' menos 1? Acá ponemos, si quieren, pruebo en x igual a menos 1. ¿Cuánto me da? A ver, esto me da menos 4, menos 12, me da negativo, ¿no? Me da negativo. Entonces, ¿qué puedo decir? O sea, acá en esta tabla puse por un lado la derivada y por otro lado la función. O sea, ¿qué información saco de esta conclusión? Si la derivada es negativa, ¿la función qué pasa? Decrece. O sea, que tengo una función que venía así, ¿no? Bien. ¿Reemplazaste el menos 1 en la x? Reemplacé el menos 1 en la derivada, ¿no? Pero la derivada. Sí, en la x. En la x. Exacto. Estoy analizando qué pasa con los x, o sea, con mi dominio. Bien, entre 0 y 3 puedo probar con 1, ¿no? Y si pruebo con 1, esto me queda 4 menos 12, que es menos 8, y también es negativo, ¿no? O sea, acá si quieren escribo que estoy probando, pero lo mismo que hacíamos con los conjuntos de positividad y negatividad. Pruebo en x igual a 1 ahora, ¿está? Y me dio negativo. O sea que la función acá decrece también, ¿no? Entonces, les hago una pregunta. ¿0 es un máximo o un mínimo? No. Porque crecí y sigue decreciendo. Bien. Ahora, ¿qué pasa con entre 3 y más infinito? Por ejemplo, si pruebo 4, esto ya me va a dar... sí, yo lo tengo acá cuando me da, pero me da positivo. O sea, pruebo en x. Bien, pruebo en x igual a 4. Y me dio positivo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es la función en este intervalo? Pues creciendo. ¿Y qué pasa en 3? Hay un mínimo. Bien, entonces, esta tablita es la que nos da toda esta información de intervalos de crecimiento máximos y mínimos. ¿Está bien? O sea, intervalo de crecimiento, ¿quién podemos decir que es? De crecimiento. De 3 a más infinito. Bien. Intervalo de decrecimiento. De menos infinito a 0, unión de 0 a 3. Perfecto. Después, podemos decir que en x igual a 0 no pasa nada. O sea, no hay ni máximo ni mínimo. ¿Qué? No pasa nada. ¿Y en x igual a 3 qué pasa? ¿Qué pasa en x igual a 3? Hay un mínimo. ¿Estamos? Bien, me decían que lo grafique también, ¿no? ¿Por qué hay un mínimo? No entendí esa parte. Teníamos x igual a 3 era un punto crítico, ¿sí? Y analizamos lo que pasaba a la izquierda y a la derecha. Y vimos que a la izquierda bajaba y a la derecha sube. O sea, como que venía creciendo y empieza a subir. Eso me da la pauta de que en 3 hay un... ¿Lo ves o no? Es esta idea, como si tengo una función que viene decreciendo y después crece, ¿este punto qué era? ¿Ese es 3? No. Claro, este es 3. Ah, ese punto es 3. Sí. Ah. ¿Es un qué?
¿Cómo sigue? Más 10. Bien. Tenemos el 0, que no es nada. ¿Cuánto vale la función en 0? ¿F de 0 cuánto es? 10. Para graficar esa función busco esos puntos, ¿está bien? F de 0 es 10. ¿Qué dice acá? Ok. Y el otro, y F de 3 para saber dónde está este mínimo. ¿Sí? ¿Cuánto es F de 3? ¿Quién sabe cuánto es F de 3? Bueno, es menos 17. Si hacemos la cuenta, ¿no? ¿Para qué estoy buscando esto? Para tener los puntos concretos del gráfico y saber dónde los ubico, ¿no? Porque me piden graficar. Bueno, voy a hacerlo acá. Entonces tenemos. ¿Qué? No entendí por qué uso F de 0 igual a 10. Ahora lo explico acá. ¿Por qué 17? Bien, yo quiero graficar. A ver, ¿me escuchan? A ver, Ángel. Quiero graficar, ¿no? ¿Sí? ¿Entienden o no? Bien, cuando yo quiero graficar una función, estoy ubicando puntos de su gráfico. ¿Sí? Y los puntos tienen dos coordenadas. Una coordenada X y una coordenada Y, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Bien, acá lo que yo averigüé es que cuando X es igual a 3, hay un mínimo. Pero quiero averiguar la coordenada Y de ese punto para poder ubicarlo en el plano cartesiano. ¿Sí? Y para buscar la coordenada Y, cuando X es igual a 3, ¿qué hago? Dale, más fuerte. Reemplazo la función, por eso calculo F de 3, para averiguar cuánto vale Y cuando X vale 3. Y lo mismo cuando X vale 0. O sea, yo sé que en X vale 0, cuando X vale 0 hay un punto crítico. Bueno, ese punto crítico al final era nada, pero igualmente busco la imagen como para tener un punto más de gráfico en el que plantarme, ¿está bien? O sea, yo sé que cuando X vale 0, la función vale 10. Cuando X vale 3, la función vale menos 17. Pongamos que el menos 17 está para acá. ¿Sí? Este sería otro punto de mi gráfico, ¿sí? Bien, y lo otro que sabemos es que de menos infinito a 0 la función viene decreciendo. ¿Está bien? O sea que hará una cosa así, ¿no? Después sigue decreciendo, ¿no? Pero es como un 3, ¿no? Sigue decreciendo y va a llegar a 3 y después empieza a crecer. Este sería un gráfico aproximado. ¿Ven cómo con esta tablita y buscando algunas imágenes con la fórmula, yo puedo encontrar más o menos un gráfico aproximado? ¿Estamos? Bueno, a ver, nuevo problema. Del equilibrio de los que se
derivo el que está arriba, que sería 2 por x, y lo voy a multiplicar por x al cuadrado menos 4, tal cual está, menos hacer x al cuadrado menos 1 por 2x, ¿de acuerdo? Y todo esto lo dividiría por... ¿Sí? Es una regla que aprendimos la vez pasada para dividir, para derivar una división. ¿Vamos? ¿De la clase pasada? Sí. Bien, entonces, voy a escribir un poco mejor esta función. Acá, digamos, para hacer el análisis que venimos haciendo de la derivada, que después vamos a querer igualar a 0, ver cuándo es positiva o cuándo es negativa, nos interesa siempre tratar de justamente sacar, digamos, factorizarla, escribirla lo más comprimida posible. No sé si están de acuerdo, pero en estos dos términos, a ver, hay un factor que es común a los dos términos. ¿Quién es? 2x, ¿no? Y x al cuadrado. X al cuadrado es un factor, Ah, ¿no? 2x sí. 2x es un factor acá, tanto como acá. Entonces, en principio puede ser que esto es igual a 2 por x por x al cuadrado menos 4 menos, y le tengo que restar esto de acá, ¿no? ¿No? Y a esto sí lo voy a dividir por x al cuadrado menos 4 al cuadrado. ¿Vamos? Bueno, y cuando hago esta cuenta, digamos, esto me termina quedando como que f' de x es igual a ver, x al cuadrado menos x al cuadrado, este se me va a ir con este, ¿no? Claro. Y después me queda menos 4 menos 1. O sea, menos 4 más 1, ¿no? Entonces me va a quedar 2 por x por menos 3 dividido, ¿sí o no? sí. ¿Por qué menos? Menos 4 más 1, que es menos 4 menos 1. ¿Sí? Y 2 por menos 3 es menos 6. O sea, al final la derivada es menos 6x dividido. ¿Vamos? Bien. ¿Y entonces qué hacíamos con esta derivada? ¿Qué nos interesaba? Buscar los puntos. Buscar los puntos críticos, ¿no? Bien. Y los puntos críticos eran o bien donde la función no es derivable, o bien donde la función, la derivada vale 0. Bien. Entonces. Bien, entonces tenemos, la voy a escribir acá. F' de x es igual a... ¿Estamos? Bien, entonces me interesa. ¿Cuándo esta función no es derivable? Los puntos de esta función no es derivable, digamos, que es donde sería donde esto se hace 0, pero que son 2 y menos 2, pero eso ya no está ni en el dominio. O sea, no, esta función en todo su dominio es derivable, ¿está bien? O sea, las funciones que estamos viendo y que vamos a seguir viendo en realidad son derivables en su dominio, ¿está bien? Acá hay puntos problemáticos, que son el 2 y el menos 2, pero ya no eran problemáticos desde el principio porque ni siquiera los está teniendo en cuenta el dominio, ¿está? Van a ser así. Entonces, ¿qué? Van a ser así, total. Después lo vamos a analizar un poco mejor qué pasa en 2 y qué pasa en menos 2. Sí, creo que van a ser asíntotas, después lo vemos. Pero sí, no está ni siquiera en mi opinión. Entonces, a mí lo que me va a interesar ahora es ver cuándo esta función es 0. O sea, busco los puntos críticos, como siempre, donde la derivada es 0. Entonces, veo f' de x igual a 0 y f' es esta expresión que es menos 6x dividido x al cuadrado menos 4 al cuadrado. ¿Sí? Y cuando yo, esto de igualar la derivada a 0, que es lo que venimos haciendo todo el tiempo y que vamos a seguir haciendo, cuando tengo así una división o una fracción, cuando igualo una fracción a 0, en realidad lo que tengo que igualar a 0 es el numerador. O sea, igualar esta
Bien, porque este dominio, que son todos los reales menos el menos 2 y el 2, ¿sí? Es como que justamente todos los reales menos el menos 2 y el 2 es hacer desde menos infinito hasta menos 2, de menos 2, unión de menos 2 a 2, unión de 2 a más infinito. Eso es excluir al 2 y al menos 2 del dominio, ¿no? Y digamos, mi dominio es este. Yo no puedo poner, si yo acá solamente agarro de menos infinito a 0, estoy analizando un punto que no está en el dominio. Y justamente lo que decimos siempre acá es partir el dominio según los puntos críticos. ¿Estamos? Y el dominio, ya de por sí, tiene unas particiones. Esta es propia del dominio, el menos 2. El 2 también es propia del dominio. Y ahora se me agrega una más que es el punto crítico que es 0. ¿Estamos? ¿Quién no entendió? No entendió. Eso es un 0 o una U. Un 0. Porque el 0, los puntos críticos los pongo aparte. Acá el menos 2 no lo pongo aparte porque no está en el dominio, no pasa nada ahí. ¿Estamos? Pero el 0 sí lo pongo aparte porque es un punto crítico. Entonces analicemos qué pasaba con X, qué pasaba con F', ¿no? Y qué pasaba con cómo interpretábamos desde la función. Bueno. Bueno, a ver, entre menos infinito, acá tenemos la expresión de la derivada, ¿no? Queremos ver qué pasa con la derivada cuando x está entre menos infinito y menos 2, ¿sí? Por ejemplo, prueba con menos 3. Cuando x vale menos 3, menos 6 por menos 3 me da positivo, ¿no? Y esto es un cuadrado, o sea, siempre es positivo. Positivo dividido positivo, ¿qué me da? Positivo. O sea que la función en este intervalo está como. ¿Qué? Bien, entre menos 2 y 0, a ver, por ejemplo, con menos 1, menos 6 por menos 1, positivo. Bien, y positivo dividido positivo, de acuerdo que el cuadrado siempre es positivo, ¿no? Bueno, en 0 sabemos que la derivada vale 0, y por otro lado, entre 0 y 2, tenemos, por ejemplo, el 1, menos 6 por 1, menos 6, o sea, me da negativo, y negativo dividido positivo, negativo. O sea que acá decrece, y si hacemos un razonamiento parecido, vamos a ver que acá también decrece. ¿Estamos? O sea que el 0 que era un máximo, un mínimo, algo. Un máximo. ¿Al cual fuerte? Ah, ok. Muy bien. Un máximo. ¿Estamos? Claro. Bien, entonces a mí me habían dicho que teníamos que calcular. Habían dicho calcular. Bueno, intervalos, o sea, ya tenemos intervalos de crecimiento, ¿quién serían? De crecimiento de menos infinito a menos 2. De menos 2 a 0. Bien. Intervalos de crecimiento De 0 a 2. Unión de 2 a más infinito. Perfecto. Y en x igual a 0, ¿qué hay? Bien, esta es la información que tenemos hasta ahora. Bueno, ahora me va a interesar buscar las asíntotas, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuáles eran mis candidatos a estas asíntotas verticales? Menos 2 y 2. Perfecto, ay, qué suerte, que no se olvidaron todos por el parcial. Bueno, entonces, busco asíntotas verticales. Entonces, el límite cuando x tiende a 2 de f. Ahora de f, ¿no? Yo no estoy mirando la derivada ahora. La derivada me sirvió para hacer este análisis, ¿está? Ahora vuelvo a la función original, que era x al cuadrado menos 1 sobre x al cuadrado menos 2, ¿no? Esto era, no, menos 4. ¿Así era? Esa era la función
que tiende a infinito, bien. Y en este otro caso también algo parecido a lo mismo, 3 sobre 0, que también se me va a infinito. O sea, ¿hay asíntotas verticales acá? Sí. Bien, entonces vamos a decir que hay asíntotas verticales en x igual a 2 y x igual a 1. ¿Estamos? Y me faltaría la horizontal, que es buscar el límite cuando x tiende a infinito ahora, ¿no? De x al cuadrado menos 1 por x al cuadrado menos 4. ¿A dónde tiende este límite? A 1, ¿no? Porque tenemos polinomios de igual grado y la regla de los polinomios de igual grado era que el límite tendría exactamente a la división de los coeficientes principales, que es 1 sobre 1, ¿no? Entonces, ¿hay asíntota horizontal? Sí, ¿no? Hay asíntota horizontal en y igual a 1. ¿Estamos? Muy bien. Graficar. Con toda esta información voy a hacer mi gráfico acá. En realidad nos vamos a buscar unos puntos más para apoyarnos para hacer el gráfico, que es lo que hicimos hace un rato. Por ejemplo, ver cuál es f de 0. Calculemos f de 0 para saber dónde está el máximo. ¿Se entiende lo que yo hago cuando calculo f de 0? Sí, ¿no? Bueno, a ver. Para graficar, calculamos f de 0, que es un cuarto, ¿no? O sea que el mínimo es el punto de coordenadas 0, un cuarto, ¿no? Bueno, entonces tenemos por un lado en x igual a 2 y menos 2 tenemos asíntotas verticales. ¿No? En x igual a 1, perdón, en y igual a 1 tenemos una asíntota horizontal. ¿Vamos? Bien, y después teníamos que en... ¿Qué más habíamos dicho? Que el mínimo está en 0 cuarto, que sería por acá. ¿Sí? Si buscamos las raíces, que es cuando la función vale 0, la función que la tenemos acá, digo para tener otros puntos para graficar, no es tan necesario. Pero si quisiera tener otros puntos, puedo pensar que esta función se anula cuando x vale menos 1 y cuando vale 1. ¿No? Igualmente, si no, lo importante es que este es un máximo. O sea que yo ya sé que este gráfico va a ser una cosa así. Y truco. O sea, después de acá crece y antes de crece. ¿Estamos? Y por otro lado, yo sé que entre menos infinito y menos 2 venía creciendo. ¿Pero qué llegaste las raíces? Perdón. Sí, estas son las raíces, pero si no, digamos, no me voy a centrar en eso. Pero sí, busqué las dos raíces medio ojo, que es cuando la función vale 0. ¿Se acuerdan? Y esta función vale 0 cuando x vale menos 1 y cuando vale 1. Para tener estos dos puntos más para apoyarme. Pero después en realidad lo que más estoy usando es esta tabla. O sea que en 0 un cuarto hay un mínimo. ¡Ay! ¿Cómo un mínimo? Hay un máximo. Ah, si no, no tenía sentido. Hay un máximo, ¿no? O sea, estoy usando esto. Este punto es un máximo, por eso esta rama, o sea, por eso venía creciendo y después pasa de crecer. Y también voy a usar esto, que entre menos infinito y menos 2 la función crece. Y entre 2 y más infinito la función decrece, o sea que va a andar por acá. Muy bien. ¿Está? Pero ¿qué cosa está ahí arriba y no? Bien, buena pregunta. Porque, bien, si yo, digamos, pensemos que la función está tendiendo hacia las asíntotas, ¿no? Si esta función tendiese a la asíntota x igual a menos 2 por acá, estaría decreciendo. Y tiene que crecer. Y no puede venir no se choca, no puede venir así. De abajo para arriba. Hacer una cosa así. Claro, no puede conectar otra asíntota. En realidad no puede porque no estaría tendiendo en el menos infinito a esta asíntota de acá. Para bordear estas dos asíntotas tiene que estar
lo había buscado. Y f menos 3 valía 8 quintos. O sea que es por acá, el 8 quintos. Entonces, como yo ya sé que este punto está acá, sé que tiene que estar de este lado. Y acá también, f de 3 también vale 8 quintos. Está por acá. Entonces, esa es otra forma de darme cuenta que el gráfico viene por acá. ¿Se entiende más o menos? Más o menos que viene haciendo la real. Sí. Estamos bien de tiempo. 7 menos 5. Antes de ¿vieron que yo les dije que iba a hacer 2 y después ustedes 1? ¿Quieren que haga? O sea, yo ya hice este. ¿Quieren hacer uno en el medio ustedes?